unido por los lazos que nos unen en la familia, vemos que la familia es una, sí, es una, pero que sea una no quita de que haya muchos cambios. Así como en la psicología individual uno se siente idéntico, yo soy el que soy, me reconozco como el que soy, también debo reconocer que a través de los años mi vida, mi forma de pensar, mis capacidades han ido cambiando, ¿sí? He accedido a algunas nuevas y he perdido otras. Ya no tengo el cuerpo de la juventud, ya no tengo el cuerpo del niño, no tengo la inocencia del niño, algunas cosas he perdido, he dejado atrás, algunas cosas he ganado, tengo capacidad de sostener a mis hijos, tengo capacidad laboral que antes no tenía, etcétera, etcétera. En la vida uno ha ido perdiendo cosas y ganando cosas. Cada etapa de la vida en lo individual es de alguna manera una pérdida y una ganancia, ¿sí? La segunda pregunta, entiende que esas etapas suponen tareas y desafíos distintos para cada una de ellas, en cada una de ellas. Cada etapa es una situación distinta. Es distinto estar con hijos que estar sin hijos. Es distinto con hijos adultos, que son pares de nosotros, y es distinto con hijos adolescentes, ¿sí? Es distinto en el noviazgo, cuando estamos recién conformando un proyecto, y cuando ya tenemos años y hemos andado en ese proyecto durante muchos años. Cada una de estas etapas requiere distintas habilidades, ¿sí? Es distinto ser simplemente un novio, como es distinto ser el esposo de una mujer, como ser esposo de una mujer embarazada, como ser esposo de una mujer que también nos ha hecho padres, ¿sí? Cada uno requiere de habilidades distintas. Si no podemos o no sabemos o no tenemos los recursos como para adecuarnos a cada una de esas responsabilidades, de alguna manera hay cierto riesgo, hay cierto desequilibrio que se da en una familia. Si supongamos yo tengo un noviazgo, de ese noviazgo tengo relaciones con mi novia y nace un hijo, si yo no me hago cargo, si no me hago responsable de ese hijo, obviamente esto traerá consecuencias para ese hijo y para esa mujer que tendrán que llevar una familia monoparental con cierta sobrecarga de tareas y sobrecarga de responsabilidades. O sea, la incapacidad para hacerme cargo de lo que cada etapa de la vida me va trayendo, ¿sí? Si yo no sé ponerle límites a mis hijos adolescentes, si yo no sé educar en la inocencia a mis hijos más pequeños, seguramente eso va a incapacitar o traer algún problema en el desarrollo de ellos. No solamente en el desarrollo individual, sino también en el sistema familiar. Bien, dicho esto, les muestro un dibujo, un gráfico, ¿sí? Como para que la charla puede ser un poco más interesante que verme la cara. Déjenme ver que voy a compartir esta pantalla. Acá tenemos este gráfico, ¿sí? La primera etapa que aparece, o que ustedes seguramente puedan imaginar, antes de la familia, es el noviazgo, ¿sí? En esta etapa, la tarea que tenemos que alcanzar o el logro que tendríamos que tener es primero poder empezar a aprender a conectarnos con el sexo opuesto, ¿sí? Cómo es el trato con una mujer, cómo es el trato con un hombre, qué diferencias tenemos, cómo podemos entendernos, cómo podemos comprendernos con distintas psicologías, con distintos modos de pensar, cómo podemos comprendernos incluso con distintas culturas. Ella viene de una familia o él viene de una familia distinta a la mía, con un modo de pensar, con un modo de creer, con un modo de vivir distinto, ¿sí? Esto requiere de salir de cierto narcisismo, de cierto egocentrismo, de entender que el mundo es como yo lo veo, para empezar a entender que hay otro, un hombre o una mujer que lo ve distinto, que lo siente distinto, que tiene distintas formas de reaccionar, ¿sí? Entonces, un primer aprendizaje es este de aprender a relacionarse con el sexo opuesto, ¿sí? Por supuesto, hay una cierta incapacidad, un cierto riesgo si esto no se logra. Es quedarnos centrados en nuestra forma de ver la vida, como mujeres o como hombres, desde cierta postura, digamos, muy sexista. No entiendo yo como hombre no entiendo las mujeres, creo que todas son locas, histéricas o complicadas o manipuladoras. O yo como mujer no puedo entender al hombre y pienso que todos son manipuladores, agresivos, egoístas, que solo piensan en el sexo. Estas son modos de no poder resolver esta comprensión del sexo opuesto, esta incapacidad para poder ponernos en el lugar del otro y entender que el otro es diferente, pero no necesariamente es enemigo
o es alguien con el que no voy a poder conectar, ¿sí? Aprender de la riqueza, de la diferencia, esto es algo que el noviazgo es una etapa de la que deberíamos poder lograr esto. También el noviazgo supone una independencia y una autonomía que yo adquiero de mi familia, ¿sí? En el noviazgo yo estoy eligiendo a alguien que quizás no lo elige mi familia, estoy eligiendo a alguien que quizás es distinto a mi familia, estoy eligiendo a alguien con el que voy a compartir aspectos que ya no voy a compartir con mi familia, voy a compartir charlas, voy a compartir quizás hasta una intimidad, caricias que no comparto con otros. Entonces, de alguna manera, requiere, si lo podemos decir así, con una aptitud previa, con una capacidad previa, que es que uno se haya hecho un poco autónomo, un poco independiente de la familia, ¿sí? Cuando quedamos todavía atrapados en nuestra familia de origen, no tomamos suficiente independencia, a veces elegimos a la persona que hubieran elegido nuestros padres, o que cae bien en nuestra familia, o que resulta simpática para nuestros padres, pero a veces estamos renunciando quizás a nuestra propia mirada o a nuestra propia independencia. Entonces, para poder ser, en este sentido, un adulto maduro, una persona madura en el noviazgo, uno tiene que haber logrado cierta independencia. Esta etapa también es una etapa en donde uno se apropia de la sexualidad. No necesariamente en el sentido de que ejerza la sexualidad en noviazgo, pero sí de alguna manera uno es un terreno en donde uno se hace dueño de sí mismo, dueño de su cuerpo, para decidir cómo va a vivir la sexualidad. Ya no lo va a vivir como dice papá y mamá, no lo va a vivir quizás como los deseos de nuestras madres o de nuestros padres, sino lo voy a vivir como yo, como mis propias reglas, como mi propia moral, como mi religión me lo indica. Esto es un acto, por supuesto, de madurez y de autonomía, cuando uno se apropia de su sexualidad, de la forma de vivirla, de la forma en que ha elegido que sea compartida con su pareja. Bien. Respecto a esto, otra capacidad que uno tiene que alcanzar en el noviazgo es atreverse a desarrollar un proyecto compartido, ¿sí? Un futuro. Normalmente el noviazgo, si bien puede ser una etapa provisoria, eso es la palabra, es una etapa provisoria. No necesariamente, por supuesto, con quien me pongo de novio significa con quien me voy a casar. Es una etapa provisoria, es una etapa de prueba. Pero para que esta prueba realmente sea camino a un proyecto serio, tiene que ser vivida con compromiso y con perspectiva de futuro. O sea, lo que estoy diciendo es que un noviazgo sano y maduro no es un noviazgo para entretenerme, para divertirme, para pasar el tiempo. Tampoco es la antesala inevitable al casamiento o al matrimonio, pero debe ser algo vivido con futuro, ¿no? Con esta persona yo quiero construir algo, quiero que nos conozcamos, que crezcamos en intimidad, en amistad, en compañía, en cariño mutuo, ¿sí? Tiene que ser vivida entonces con perspectiva de futuro. Cuando esto no se da, el noviazgo se vive, o la relación con el otro sexo se vive con una actitud más irresponsable, con menos capacidad de compromiso, ¿sí? Esto es algo, quizás en mi cultura, no sé cómo es la de ustedes, y quizás ustedes se podrán tomar distancia de esta opinión que yo dé. Yo veo que hay muy poco compromiso. ¿Sí? Los jóvenes que se están acostumbrando a la cultura, pareciera ser como que el noviazgo o la relación con el otro sexo es una cosa en la que no hay que comprometerse, en la que tienen mucho miedo. No necesariamente irresponsabilidad, pero sí miedo a quedar atrapado en el vínculo, miedo a que el otro te manipule, miedo a que el otro te use, y entonces hacen como un contacto muy superficial, muy pasajero, ¿sí? En donde lamentablemente no se puede enraizar en un proyecto a futuro, un proyecto a largo plazo. Bien, hasta acá esta primera etapa, nombraba yo desde el noviazgo. Si esto se da, si todas estas capacidades o aptitudes que les nombraba se han podido dar, llega el momento de decidir el matrimonio, ¿sí? Para esto, en el matrimonio se supone que hay un cambio importante, un cambio radical. No solamente es el ritual religioso, el ritual civil, sino el cambio más radical es la convivencia, ¿sí? Empezar a convivir con el otro, empezar a hacernos cargo de la vida en común, de una casa en común, de una economía en común,
hacernos cargo de cómo, responsable de cómo vamos a vivir nuestra sexualidad, nuestra intimidad. Esto supone que hay que negociar y crear nuevas reglas, ¿sí? Pueden ser, a veces hay conflictos tan sencillos como, bueno, yo quiero dormir con la ventana abierta o yo quiero dormir con la luz prendida y mi esposa dice yo quiero dormir con la ventana cerrada o yo quiero venir con el aire acondicionado, yo quiero dormir con el ventilador. La convivencia nos pone en juego la capacidad de negociar con el otro. Cuando digo negociar puede parecer dura esta palabra, pero es llegar a acuerdos, ¿sí? Hacer entender al otro cuál es mi necesidad y en qué medida se puede ser escuchada y respetada esta necesidad. Y por supuesto, de mi lado, también entender la necesidad del otro y cómo llegar a un acuerdo en donde de alguna manera pueden ser satisfechas ambas perspectivas, ¿sí? Cuando no hay capacidad de negociar, lo que se hace es cierta imposición, ¿sí? Y esto puede dar lugar a un desequilibrio en la pareja cuando uno u otro son los que imponen ciertas reglas, ¿sí? Para convivir o ciertas reglas en la convivencia. Muchas veces esto se resuelve, esta lucha de poder que puede haber hasta tanto se llegan a los acuerdos, a veces se resuelven por áreas. Bueno, en este área manejo yo, resuelvo yo, puede ser una cultura sexista o machista, en donde, bueno, yo soy el hombre, yo manejo las cuentas, vos sos el ama de casa y manejás las cosas en el hogar y decidís de qué color son las cortinas, yo decido qué auto se compra o cuánto se gasta en esto. Eso es relativamente riesgoso, digamos, porque la riqueza del matrimonio es poder escuchar al otro, entender al otro y ver qué otras razones, qué otros motivos, qué otros sentimientos tiene el otro. Siempre el trabajo en equipo enriquece, siempre escuchar a otro enriquece. Entonces, que yo me cierre o me circunscriba y decir, en este área el único que decide soy yo, de alguna manera me estoy cerrando a la riqueza que tiene el matrimonio, que es complementarme con otra opinión, con otra mirada, con otra manera de ver las cosas. El matrimonio supone cortar de alguna manera o cierto distanciamiento, que no es necesariamente una separación o una ruptura, pero cierto distanciamiento con la familia de origen. ¿Sí? Hablo, la familia de origen significa mis padres. Si yo la familia que formo es la familia con mi esposa, la familia de origen es la familia que dejo. Como dice el Génesis, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer. Hay una cierta ruptura, ¿sí? Una cierta distancia. Esta distancia no solamente física, la más obvia puede ser la física, ¿sí? Que nos vamos a vivir juntos, que dejamos las casas de los padres, sino más que nada es simbólica, psicológica. Que yo pueda armar un nuevo matrimonio de alguna manera significa que yo tome cierta distancia de mi familia, de los valores, de la forma de vivir, de la forma de pensar, de cómo se ha resuelto, para poder armar un proyecto nuevo, distinto, que incluya al otro, ¿sí? Entonces, como incluyo a alguien que es distinto de mi familia de origen, lamentablemente necesito tener la capacidad de incorporar reglas que quizás no son las reglas de mi propia familia. Cuando esta distancia con la familia de origen no se da, acá hay como un pecado original, por así decirlo, usando términos religiosos. Hay una marca de origen, hay un daño de origen, una falla de origen, porque si yo no me puedo distanciar de mi familia, no voy a poder ser suficientemente leal y compañero de mi cónyuge. Cuando yo digo, cuando uno se casa, y esto quizás se da paulatinamente, el esposo o la esposa tiene que pasar a ser la persona más importante y a la cual le debo más lealtad y más fidelidad. Más allá que mis padres, no quiere decir que abandono a mis padres, pero más allá que mis padres, a quien más lealtad le debo es a mi esposo o a mi esposa, ¿sí? Porque ahí va a estar el fundamento y la piedra sobre la que voy a armar mi familia, sobre la que voy a constituir los lazos que después van a sostener también a mis hijos. Por supuesto, cuando, acá también vale esta digresión, cuando el matrimonio no se puede alcanzar, porque alguno fallado, en general a veces es el varón el más irresponsable en esta actitud, y quizás se retira del noviazgo, se retira de la compañía de una mujer, ¿sí? Es lo que ustedes saben que se llama la familia monoparental. La familia monoparental, normalmente a cargo de la mujer, ¿sí? Que puede tener un hijo,
del cual el hombre no se hace responsable o se hace mínimamente cargo, conlleva una sobrecarga de responsabilidades, una sobrecarga de estrés, porque las funciones que antes o que quizás se podrían haber compartido con otro, todas estas funciones, la económica, el armado, el sostén de la casa, la organización de la casa, todas estas cosas que antes podían estar divididas en distintos roles, recaen solos en una sola persona. En general, es bueno en este sentido poder sostenerse en una familia extensa, en la familia de origen, ¿sí? Porque si queda sobrecargada la madre, posiblemente tenga poca libertad, tenga poco tiempo, tenga poca capacidad y este sostén del hijo se le haga una carga más pesada. ¿Sí? Por supuesto, esto no es una regla general. Muchas madres son muy generosas y muchas madres en familias monoparentales hacen a veces mejor el papel que puede hacer un matrimonio. ¿Sí? No es un juicio negativo hacia la familia monoparental, sino es comprender que estas mujeres en las familias monoparentales están sobrecargadas, ¿sí? de estrés y de responsabilidades. Bien, en el matrimonio también hay otra cuestión que a veces puede ser conflictiva y que hay que resolverla, que es la diferencia de cercanía o de distancia o de intimidad que cada uno de los dos prefiera. ¿Sí? Yo quizás quiero tener mi tiempo libre, tener tiempo para leer, tener tiempo para salir con mis amigos, tener tiempo para mi deporte, y quizás mi esposa, supongamos, quiere estar todo el tiempo conmigo. Ahí tendríamos un conflicto, ¿sí? Que en general es bueno ponerlo sobre la mesa. Yo quiero tener una cierta vida autónoma y el otro quiere quizás una vida mucho más unida y cercana. Esto no significa que nos querramos menos, que yo no lo quiera a mi esposa o que mi esposa me quiera más que a mí, sino que en todo caso hay necesidades psicológicas de cercanía y de intimidad distintas, ¿sí? Esto hay que, insisto, como digo, hay que ponerlo sobre la mesa como para que esto no se transforme en un conflicto no resuelto, o que uno de los dos someta al otro a una cercanía o a una distancia que no es la que el otro se siente más cómodo. Esto lo dejo, o si quieren, anoten si tienen preguntas sobre esto, porque daría lugar a extenderlo más, pero en razón del tiempo lo dejo acá. El nacimiento de los hijos. Esto Sí, es importante. Las etapas del crecimiento. No sé si alguien está con el audio encendido, si quiere decir algo, si no lo dejamos para después, según me indicó Ángela. Cuando nacen los hijos, esta es otra etapa, obviamente, ¿sí? Que va a requerir de ciertas capacidades. Por ejemplo, la mujer en los primeros meses va a estar sumamente absorbida, ya que en el embarazo y con cargar en su vientre al hijo, ya hay muchas energías que están absorbidas en esto, ¿sí? Psicológicas y biológicas, y también, por supuesto, los primeros meses va a requerir de una gran ensimismamiento en esta díada que le llamamos de la madre y el hijo. En general es un momento en que el hombre queda relegado, ¿sí? El hombre no pone el cuerpo, por supuesto, en el parto ni en la lactancia, entonces de alguna manera queda relegado. Para que esto no sea motivo de quiebre en el matrimonio, la mujer tiene que tener quizás la prudencia de saber incluirlo, de saber compartir las tareas de cuidado del bebé, y de no demorar tampoco demasiado en recuperar la intimidad y la vida sexual. Hay mujeres que pueden quedar entrampadas en esta maravilla que es la maternidad y de alguna manera desentenderse del esposo, del cariño también que el esposo quiere, de la necesidad también que el esposo tiene de la esposa, ¿sí? Y el esposo muchas veces en este sentido es egoísta, y no puede comprender la necesidad de la mujer de ser sostenida y apoyada en este rol maternal que le absorbe muchas energías, ¿sí? Entonces hay como una tarea doble, como una paciencia doble, ¿sí? Que hay que tener para poder sobrellevar la etapa de los primeros meses del hijo. En esto, por suerte, la cultura va cambiando y el varón se siente mucho más apto y mucho más aprobado en cumplir funciones maternales, de cuidar al bebé, de atender al bebé, de cambiarle los pañales, de darle
la mamadera, ¿sí? De darle el biberón. Gracias a Dios esto me parece que en la cultura va cambiando y esto también descarga de alguna manera en la mujer que está sobrecargada en estos momentos. Hay nuevas capacidades. Uno se siente la paternidad, para quien ha tenido la oportunidad de vivirlo, realmente uno ha dudado a veces de cómo voy a poder criar a este hijo, pero en general el hijo nos despierta capacidad de proteger, capacidad de ternura, capacidad incluso de poner límites que quizás antes no teníamos, ¿no? Por supuesto, el nacimiento de nuestro hijo también significa para lo individual de cada uno recrear la propia infancia, ¿sí? Uno quizás inconscientemente se proyecta en ese hijo, se proyectan las cosas que necesitó uno de chico, que tuvo, se proyecta uno o se recrea las relaciones que tuvo con sus padres, ¿sí? Eso en este sentido es una linda oportunidad como para que nosotros nos conectemos con nuestra infancia, con las necesidades que hemos tenido, con cómo nuestros padres nos han satisfecho esas necesidades, ¿sí? Y eso es un recuerdo muy positivo. También quizás conectarnos con el dolor de las cosas que nuestros padres no nos han podido satisfacer y tener la generosidad o la resiliencia de decir, bueno, lo que yo no pude recibir de mis padres, sí se lo puedo dar ahora a mis hijos, y eso es una manera también de curar y de sanar aspectos del pasado de la propia infancia. Bien, en esto, como también en el matrimonio, dividir las áreas demasiado rígidas es inconveniente. En una cultura sexista, que sea la mujer la única que tiene responsabilidades para con los hijos o con la crianza, educación de los hijos, es riesgoso porque, como decía antes, se sobrecargar en uno de los miembros la tarea y se pierde el criterio y el aporte que el otro cónyuge puede hacer. En general tenemos modos distintos, el varón y la mujer, de ser madre y de ser padre, obviamente, y en esto es importante que tanto la figura de uno como el otro puedan estar en la educación del hijo. Para un desarrollo sano del hijo, la presencia del padre y de la madre es necesaria, o de alguien que cumpla con esta función. Por eso las familias monoparentales también pueden cumplirla perfectamente, quizás con la presencia de un abuelo, de una abuela, de un tío, de alguien que pueda hacer quizás y complementar las funciones que en este caso la madre tiene a su cargo. El nacimiento de los hijos también puede generar algún conflicto o hay que establecer nuevas reglas de relación con la familia de origen. Para nuestros padres, nuestros hijos obviamente pasan a ser sus nietos. Es una perogrullada esto que estoy diciendo, pero bueno, ¿cuál va a ser el lugar que le vamos a dar a nuestros padres en la crianza de nuestros hijos, sus nietos? ¿Sí? ¿En qué medida vamos a dejar que intervengan? ¿Cuánto vamos a dejar que intervengan? ¿En qué ocasiones? ¿Cuánto ayuda podemos pedirles? ¿Cuál es la ayuda que es justo que le pidamos? En general, esto también puede traer a veces conflicto con otros hermanos, ¿sí? Yo le estoy pidiendo a mis padres mucha más ayuda de la que le pidió mi hermana, o menos ayuda, me siento celoso porque a mi hermana la ayudaron mucho y a mí no me pueden ayudar tanto, ¿sí? Acá, de alguna manera, hay que tratar de establecer reglas claras, ¿sí? Para saber cuáles son las expectativas que tenemos y es posible poder transmitirlas claramente a nuestros padres, abuelos de nuestros hijos. Queremos que nos ayuden en esto queremos estar nosotros más solos, en esto necesitamos ayuda, en esto no. Saber establecer límites con la familia de origen. Por supuesto, para los que somos abuelos es una alegría muy grande que nuestros hijos nos permitan y nos den lugar para participar en la crianza de nuestros nietos. Para los nietos también es una colaboración muy interesante. El abuelo es quizás una persona que ya tiene menos urgencia en la vida, está menos cargado de responsabilidades laborales, tiene más tiempo para jugar y para estar con el nieto, no tiene tanta urgencia de que el nieto se comporte según las reglas y puede quizás darle cierta libertad, ciertos caprichos, decimos nosotros, ¿sí? Malcriarlo un poquito. Y estas son cosas que a veces conviene que el hijo pueda recibir esta ternura de los abuelos. También abuelos que son demasiado intrometidos y que quieren definir y decidir cuestiones que en realidad son reglas o decisiones que tenían que tener los padres. En esto, como también les decía antes, es importante la autonomía
que pudimos haber logrado en nuestra familia de origen. Si yo todavía dependo económicamente de la ayuda de mis padres, si yo dependo todavía afectivamente de mi madre, posiblemente dejaré que intervenga mucho más de lo que tiene que intervenir. Y aquí aparecen también otros conflictos, ¿sí? Mi suegra interviene más de lo que a mí me gustaría en mi casa, o yo llego del trabajo y mi suegra está charlando con mi mujer durante 5 horas y no tenemos la suficiente intimidad, por ejemplo, ¿sí? O mi suegro, que es el que, o mi padre, que es el que tiene poder económico más grande que yo, decide a qué colegio va a mandar a nuestros hijos, porque él puede pagar un colegio privado que yo no puedo pagar, entonces, bueno, ¿cómo me voy a negar a ese ofrecimiento que mi padre está haciendo? Y de esa manera estamos dejando decisiones que tendríamos que tener los padres en manos de los abuelos. En general también esto va a traer después un cierto conflicto en la pareja, ¿sí? Porque uno ve que la familia de origen del otro está tomando decisiones, intervenciones en el hijo, y no está compartida esa decisión con la pareja, sino que está más en manos de la familia del otro que de la familia o del matrimonio que yo he constituido. Bien, los hijos crecen, pasada la primera infancia, se van haciendo adolescentes, y aquí es otro desafío y otro momento de la familia. De nuestros hijos en la infancia tenemos mucha lealtad, mucho cariño, mucha ternura, ¿sí? Cuando se vuelven adolescentes se transforman, decimos nosotros en broma, en unos bichos raros, se transforman en algo que ya no nos entendemos, que ya no nos escuchan, que ya no nos respetan tanto, que ya no nos obedecen tanto, que quieren estar más con sus amigos o con el dispositivo del celular, en cambio de estar charlando con los padres. Esto supone un cierto dolor, un cierto duelo. Nuestros hijos han dejado de ser esos hijos quizás con los que nos despertaban tanta ternura, para transformarse en personas que las entendemos menos, ¿sí? En esto, como en muchas otras cosas, como padres conviene que nos pongamos nosotros, que hagamos cierta reflexión sobre cómo ha sido nuestra adolescencia. Quizás nosotros fuimos muy parecidos a ellos y quizás a nuestros padres les costó también entendernos a nosotros, ¿sí? Entonces, bueno, más allá de lo que les pueda aconsejar sobre la crianza de hijos adolescentes, la etapa esta supone, por supuesto, replanteos dentro de la pareja. Si antes pudimos habernos puesto de acuerdo en unas cuantas cosas sobre la crianza de nuestros hijos, en cómo ponerles límites, en cómo ayudarlos a crecer en tal o cual aspecto, en qué deporte promoverles o en qué colegio llevarlos, si en muchas cuestiones prácticas o criterios de educación nos pudimos haber de acuerdo, ahora aparecen desafíos nuevos. ¿Cuál es la libertad que le vamos a dejar? ¿Cuál es la independencia? ¿Cuánto tenemos que poner los límites y cuánto no? Esto requiere de nuevo que en la pareja sí haya redefinición de acuerdos. Los hijos muchas veces pueden aprovechar también de las diferencias que hacen entre los padres. O dicho en otra forma, muchas veces los padres transformamos a los hijos como aliados, ¿sí? Este es un tema muy delicado. Para que un matrimonio funcione, como yo les decía antes, tiene que ser esta persona que yo elegí como mi cónyuge, la primera a la cual le debo lealtad, a la cual le debo la intimidad, el cariño y el acuerdo. Con el primero que tengo que estar de acuerdo, al primero que le debo lealtad es a mi cónyuge. Antes que mis padres, y antes que mis padres en un momento de la vida, y antes que mis hijos también. Muchas veces, cuando hay problemas en la pareja, absorbemos o incorporamos a nuestros hijos como para equilibrar lo que nos falta. Supongamos, si yo tengo un hijo varón, a mí me gusta mucho el deporte, la aventura, ir de caza, ir de pesca, mi mujer no me quiere acompañar en todas estas cosas, bueno, me voy con mi hijo, me divierto con mi hijo y transformo a mi hijo en un amigo, en un confidente de mis temas y voy perdiendo intimidad con mi mujer. O puede ser también lo contrario. Mi mujer, como yo estoy muy metido en mi trabajo y le presto otra atención y ella no tiene con quién conversar, toma a uno de nuestros hijos como el confidente, a él le cuenta todos los problemas, a él le cuenta lo que le pasa, a él le cuenta las cosas que siente. Ella siente que yo no la escucho, que yo no la entiendo, que yo estoy metido en mi mundo, pero un hijo es mucho más leal y con el hijo se siente mucho más escuchado. Por supuesto, esto
Es gravísimo ¿por qué? Porque captamos a nuestro hijo para que cumpla una tarea que debería estar cumpliendo, una necesidad que debería estar satisfaciendo nuestro cónyuge. ¿Mm? Además, si es que hemos tenido la experiencia, algunos de nosotros, de vernos puestos en este lugar, es una carga demasiado grande. Yo no puedo ser el confidente de mi madre, yo no puedo ser el compañero de mi padre. Porque además, mientras me ocupo de esto, estoy perdiendo tiempo y energía en cumplir con la etapa que me toca. Ser un niño, ser un adolescente, vivir lo que me toca vivir. Eh, por ejemplo, hay padres que sobrecargan a los hijos con los problemas económicos, ¿sí? Cuando en realidad uno tendría que estar viviendo quizás como niño de una inocencia, ¿sí? Que no puede vivir porque está sobrecargado de preocupaciones, ¿sí? O uno tiene que estar cuidando al padre porque el padre es quizás un poco irresponsable, o uno tiene que estar defendiendo a la madre de lo agresivo que es el padre, porque la madre no sabe defenderse, entonces quizás piensa que alguno de los hijos tiene que cumplir esa tarea de defender a la madre, ¿sí? O un padre alcohólico, un padre irresponsable, tiene que estar siendo acompañado por el hijo, porque si no el padre no puede volver a su casa con suficiente sobriedad. De esta forma sobrecargamos a nuestros hijos de responsabilidades que en realidad deberían ser asumidas por nosotros como cónyuges. Bien. ¿Qué más? Estoy viendo el tiempo. Acá también pueden aparecer en esta etapa planteos de separación o planteos de infidelidad. Por supuesto, crisis puede haber habido en cualquier momento, crisis puede haber habido desde parejas en el noviazgo, porque vemos que no nos animamos o no estamos los dos al mismo tiempo pensando en conformar el matrimonio. Crisis puede haber habido en el matrimonio, cuando no supimos arreglar o ponernos de acuerdo en las reglas de convivencia y en cómo repartirnos de alguna manera las tareas o las responsabilidades de nuestra casa, de nuestra vida. Crisis puede haber habido cuando no nos pudimos poner de acuerdo en cómo criar a nuestros hijos, si los bautizo, si no los bautizo, si los mando a la escuela o no los mando a esta escuela, ¿sí? Crisis puede haber habido respecto a las familias de origen, pero acá puede ser que aparezcan otras crisis, que es empezar a vernos demasiado distintos del otro, ¿sí? A partir de la adolescencia de nuestro hijo, empezamos a vernos reflejados, empezamos a ver en la juventud de nuestros hijos frustraciones, deseos que quizás en nuestro matrimonio no nos encontramos satisfechos y que vemos que mi hijo está empezando a ver, o está empezando a cumplir, o está empezando a realizar en su juventud. La infidelidad, por supuesto, es otro motivo de crisis en la familia, de crisis no solamente para la pareja, sino también para los hijos. Cuando uno le es infiel, no solamente traiciona la confianza del cónyuge, también traiciona la confianza del hijo. El hijo no supone que un padre va a ser infiel. Una madre va a ser infiel. El hijo supone que el padre se va a dedicar a la familia y va a luchar por la unidad de la familia. Entonces esto es un daño no solamente para el cónyuge, que es víctima de la infidelidad, sino también para los hijos. Que se ven traicionados y se ven muy decepcionados de este padre que no está a la altura de los compromisos que asumió. Muchas veces esta crisis de infidelidad se ha dado también porque el matrimonio sobrecargado con temas económicos y con la crianza del hijo no ha sabido cuidar y mantener la intimidad en el matrimonio, ¿sí? Lo cotidiano, las tareas, lo económico, lo laboral, los compromisos que uno va asumiendo, a veces hacen que uno no tenga tiempo o se vaya agotando el tiempo que le dedica al cónyuge. Es importantísimo. Yo digo a veces la expresión de una cuña, ¿sí? Los hijos son una cuña en el matrimonio. Nos absorben muchísima energía, le queremos dedicar a ellos, queremos que crezcan sanos y que se desarrollen bien. Y esto no tiene que ser un obstáculo para que yo mantenga la intimidad, mantenga el cuidado, el cariño, el saber disfrutar el tiempo con mi pareja. Porque si no, cumplida esta tarea de educar a los hijos, ya me estoy acercando a la próxima etapa, voy a encontrarme que el que tengo al lado es un desconocido. Fue un socio para los temas económicos, fue un socio para llevar la casa adelante, fue un socio para llevar la crianza de mis hijos, pero quizás hoy por hoy, cuando mis hijos partieron, me encuentro con un desconocido. Entonces, la intimidad familiar, yo creo que alguien decía, el primer deber que tenemos para con nuestros hijos es el amor conyugal.
Parece una contradicción, pero es con lo que vamos a asegurarle la mejor educación a nuestros hijos y sabemos mantener el amor conyugal. Bien, habrán escuchado entonces la expresión del nido vacío, que es la siguiente etapa, cuando los hijos parten, si es que los dejamos partir. Porque como les decía antes, si los tenemos fusionados o los tenemos atrapados en alguna función que ayuda a hacer un equilibrio en este matrimonio que tengo problemático, va a ser difícil que se vaya, ¿sí? Si mi hija es la gran confidente que yo tengo, voy a quedar que se quede al lado mío, porque la necesito. O si mi hijo es el gran colaborador en la pequeña empresa o en el oficio que tengo, no voy a querer que se vaya muy lejos porque lo pierdo como colaborador. Entonces, los hijos a veces tenemos problemas, o tienen problemas nuestros hijos, de poder desprenderse, de poder armar su propio proyecto de vida. Muchas veces los padres en este sentido somos egoístas y los queremos retener porque evidentemente les siguen dando sentido a nuestra vida, nos siguen haciendo sentir felices, nos sigue haciendo sentir importantes porque somos quienes sostenemos la familia, quienes convocamos a la reunión familiar, etcétera, etcétera. Los cristianos sabemos que esto de educar a nuestros hijos es un sacrificio, de alguna manera es un esfuerzo porque los estamos preparando para la vida, no los estamos preparando para que se queden con nosotros, los estamos preparando para que sean hombres de bien, para que sean buenos cristianos y para que de alguna manera armen su proyecto. Y esto es una tristeza y un dolor para alguien, como digo yo a veces en broma, caramba, le he dedicado 30 años de mi vida para que al final se vaya con cualquier desgraciado o desgraciada que se la lleve, ¿no? Entonces, es doloroso, pero también es bueno que uno sepa que este momento de dolor, de duelo, de pérdida de un hijo, tiene que llegar, uno tiene que prepararlo para ello. Prepararlos, saber que este momento tiene que llegar y cuando llegue uno lo pueda vivir con cierta paz y con cierta alegría, ¿sí? Los hijos se van y es bueno, si se van es porque hemos hecho un buen trabajo. Quiere decir que están preparados para aprender la vida por sí solos, que no necesitan seguirse quedando bajo la protección familiar, ¿sí? Por supuesto, a veces los hijos son lentos en irse, por comodidad, por egoísmo, por inmadurez, porque prefieren todavía seguir viviendo su sexualidad y su noviazgo de un modo irresponsable y no quieren comprometerse con nadie, porque están cómodos, porque tienen la protección económica que todavía nosotros les podemos dar, ¿sí? Puede haber distintos motivos por los cuales los hijos tarden en irse. Pero es bueno que de alguna manera, y a veces sobrecarga, otra expresión contraria al nido vacío es el nido atestado. Cuando el nido está atestado, cuando está sobrecargado de gente, empieza a ser molesta la convivencia. Cuando los hijos con más de 30 años o 35 siguen conviviendo con los padres quizás ya están cansados de sostenerlos económicamente, cansados de sostenerlos afectivamente, ya llega la etapa de cierto cansancio, donde necesitan quizás disfrutar de su jubilación, disfrutar de estar solos, ¿sí? Y si los hijos se siguen quedando en la casa y no adquieren independencia, se sobrecarga la convivencia. Esta etapa también es, o un poquito más adelante, viene la etapa también de la vejez. La vejez es una etapa en donde uno, si es que la vida le fue dejando ciertas enseñanzas, uno se fue dando cuenta, por ejemplo, que el cuerpo fue cambiando, fue envejeciendo, fue perdiendo capacidad. Uno se da cuenta que las energías que uno tiene ya no tienen las mismas que antes. Uno se da cuenta que la economía que podía sostener ya no la puede sostener, o que la vida, la actividad que se había sostenido hasta ahora ya no la puede sostener. Es un momento de dejar lugar a otros, en la empresa familiar, de dejar lugar a otros que sean los que cocinen, los que convoquen la familia, los que arreglen la casa, los que tomen decisiones, los que manejen lo económico. Es de alguna manera un momento para dar lugar a la humildad, a decir, el mundo puede seguir funcionando sin mí. Puedo correrme de esta familia, puedo correrme de un lugar de primacía, dejo de ser el que convoque, dejo de ser el que sostenga al resto para empezar a ser sostenido por otros, ¿sí? Es muy complicado el viejo, le decimos nosotros en un trato familiar que tenemos acá en Argentina, es muy complicado que el viejo no quiera ceder ese lugar. Cuando el anciano no quiere dar lugar a otros, de alguna manera está impidiendo que otros crezcan.
¿sí? Si yo sigo tomando decisiones a los 80 años, no dejo que mi hijo de 60 o de 50 y pico sea él el que asuma la responsabilidad y las decisiones. ¿Sí? Si yo sigo siendo el ama de casa que sigue ordenando la casa y tomando las decisiones de la casa, no dejo que mi hija, si quiere desarrollar como ama de casa, asuma la responsabilidad. ¿Sí? Los lugares que yo sigo ocupando, no dejo que otros se desarrollen. ¿Sí? También, como dije antes, es lugar para disfrutar de los nietos, de asumir ese lugar, quizás secundario en la educación de otros, pero también importante y de mucho gozo y de mucha ternura. Es también la vejez el momento quizás complicado como para tener que acompañar a nuestro cónyuge en las enfermedades. También es un momento de gran generosidad, de oportunidad para la generosidad. También, por supuesto, el riesgo es el egoísmo, ¿no? Como no querer hacerme cargo, no poder hacerme cargo, no querer estar con el otro, no querer acompañarme en el dolor, en la enfermedad, ¿sí? Acá, por supuesto, se vivirá la vejez como se ha vivido la vida. ¿Sí? Si como matrimonio hemos sido distantes uno del otro, y será muy difícil que nos acompañemos, o requerirá mucho del Espíritu Santo para que transforme nuestro corazón y nos haga un poco más generosos en ese momento de la vida. También es un momento como para a veces tener que transitar la viudez, quedarnos solos. En este sentido, un riesgo es si hemos tenido con el otro una relación demasiado dependiente, cuando el otro se muere, cuando el otro cónyuge desaparece en nuestra vida, sentimos un vacío demasiado grande, sentimos que la vida no tiene sentido, sentimos que carecemos de la capacidad para vivir, ¿sí? O para hacernos cargo de nuestra propia vida. Yo nunca aprendí a cocinar, mi señora era la que siempre cocinó, ahora que estoy viudo no sé hacer un huevo duro. O mi señora fue siempre la que llevó las cuentas y ahora no sé ni siquiera cómo manejar o cómo acercarme al banco a hacer algún trámite. El riesgo de una relación muy dependiente significa que en la viudez se acaba, parecería ser, se acaba el sentido de la vida, cuando en realidad todavía seguimos siendo útiles para nuestros hijos, para nuestros nietos, para el resto de la sociedad, para nuestra iglesia, para nuestra comunidad, porque todavía tenemos mucha riqueza para dar. Pero a veces el matrimonio demasiado desparejo, demasiado dependiente, nos ha impedido que lleguemos a la viudez con capacidad como para vivirla más sanamente. Bien, bueno, he dejado muchas cosas en el tintero, pero confío en que ustedes me pueden haber escuchado y pueden haber dejado muchas preguntas para hacer. Así que no sé si Ángela, si estamos con el tiempo cumplido, según mi reloj, ya estamos en la